La fiscal general Luisa Ortega ha asegurado que está en marcha un golpe de Estado, a su juicio, más grotesco que el perpetrado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en el año 2002 por parte del empresario Pedro Carmona. Esto es un golpe de Estado más grotesco que el de Carmona. Pero también el diputado chavista Pedro Carreño, quien introdujo la solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal, ha denunciado que hay un golpe de Estado en desarrollo. Esto decía: las agresiones a Irán, las agresiones, las sanciones, el asedio y la guerra civil en Siria y ahora otro país petrolero, Venezuela, recibe inclementemente los ataques para tratar de cambiar por vías no democráticas, constitucionales y legales el sistema de gobierno. Con ello, concluyo diciendo que los planes de la derecha internacional no son electorales, no son democráticos y no son constitucionales. No faltarán los que, aprovechando coyunturas y circunstancias difíciles, busquen cómo volver al neoliberalismo, al capitalismo. No podrán. Y el no podrán de nuestro líder y timonel, nuestro guía, nuestro faro, nuestra luz, Chávez, nos lleva con determinación a ponernos al frente de las aviesas intenciones de la derecha reaccionaria, tanto nacional como internacional. Ahora bien, ¿quién tiene la razón? ¿Es esto un conflicto de poderes en Venezuela? Esto no solo tiene repercusión en ese país, sino que lo tiene también, como no podía ser de otra manera, en la comunidad internacional. Y para hablar de ello, le damos la bienvenida al expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. Expresidente, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Eva. Un saludo a NTN 24, Canal de las Américas. Bueno, expresidente, preguntarle, ¿es esto un golpe de Estado, como ha dicho la fiscal? Este es un golpe continuado en desarrollo, Eva, desde diciembre de 2015, con 3 fases muy nítidamente marcadas. La primera fase de este golpe continuado fue en Navidad de diciembre del 2015, después de que la oposición tuvo un apabullante triunfo congresal y obtuvo 2/3 de los escaños del Congreso de Venezuela. Estuvimos allá con varios expresidentes. En Navidad, el Congreso saliente de Diosdado Cabello designó más de 30 jueces que no tenían mérito, competencia, violando toda la norma, para hacer una suerte de narcogolpe judicial navideño. Ese Poder Judicial castró el Congreso, casi 50 fallos en contra de un Congreso opositor que no podía legislar, apropiar recursos, designar personal, fiscalizar al Ejecutivo. Esa fue la fase 1. La fase 2 fue, vía el copamiento institucional, en particular el órgano electoral, cancelar las elecciones, tanto del revocatorio como las regionales. Entonces Venezuela enfrentó, en primer lugar, un Congreso desconocido y castrado por los jueces de Maduro, y en segundo lugar, las elecciones canceladas el 2016, tanto del referéndum revocatorio, donde Maduro perdía el cargo, como las de gobernadores regionales. Estamos en este año 2017 en la tercera fase, la aniquilación de la República Bolivariana de Venezuela. Empezó cuando el Tribunal Supremo pretendió arrogarse facultades legislativas. El 29 de marzo hubo una reacción nacional e internacional y optaron por un camino de convocar a una paraconstituyente, que no es una constituyente real, es un grupo de amigos de Maduro designados, una tercera parte de ellos, el resto delegados municipales. Es alquimia dictatorial, porque con 10% del apoyo, un gobierno totalmente impopular en una cuarta parte de municipios pequeños con poca población puede tener mayoría de esta supuesta constituyente, sin referéndum previo ni referéndum posterior, Eva. Ese es el final del golpe continuado que estamos viendo, y cuando el Ministerio Público toma posición en contra de la constituyente, deja de meter presos a los opositores y empieza a procesar a los responsables de violaciones de derechos humanos, pues sale en lanza en ristre contra el Ministerio Público, como lo vemos ahora, porque estamos en la tercera fase de un golpe continuado que empezó en diciembre de 2015. Castrar el Congreso, cancelar elecciones,
elecciones y ahora estamos en el paso 3. El 30 de julio van a intentar la dictadura de Maduro aniquilar la República de Venezuela. Hemos escuchado a la fiscal decir que ella para qué iba a acudir a esa sesión del Tribunal Supremo si la decisión ya está cantada. En caso de que esté cantada, bueno, quería preguntarle primero si usted cree que efectivamente esa decisión está cantada y a la fiscal la van a apartar del cargo, pero sobre todo si esta es un punto más donde la comunidad internacional va a tener que reaccionar, porque la comunidad internacional, excepto algunos países y algunos presidentes, está muy callada y no está tomando cartas en el asunto. Demasiado callada, Eva, y deberían pronunciarse con contundencia, porque fíjese qué sucedió. El gobierno en los últimos meses se desesperó, porque más allá del control de los jueces, del control del Ejecutivo, del control militar, hay dos prerrogativas que no podían ejercer. Una, aprobar créditos o concesiones, y este gobierno está hipotecando el futuro de Venezuela. Despilfarraron 18 años de ingresos de bonanza petrolera, se sacaron los ahorritos del Fondo Monetario, pignoraron el oro, hicieron operaciones de prepago de deuda con acreedores, con gente a la que habían prestado dinero, República Dominicana, Jamaica, y ahora están ya no raspando la olla, como dicen en Venezuela, sino vendiendo la olla. La gran empresa Citgo de Venezuela en Estados Unidos está hipotecada a tenedores de bonos y a los rusos. Y ahora están haciendo transacciones oscuras, corruptas, a 20, 30 centavos por dólar para robarse el futuro. Ya los cubiertos están robando hacia adelante. Todo eso tenía que haber sido hecho con aprobación congresal. Como no tienen el Congreso, están haciendo esta suerte de golpe final para hacer una asamblea constituyente que les permita robarse el futuro de Venezuela después de haberse robado los ahorros y el pasado de Venezuela. Y obviamente en esa misma línea, otra cosa que no podían hacer es destituir a gente de órganos independientes como Defensoría del Pueblo o Fiscalía. Y ahora vemos que está en curso exactamente lo mismo que vimos a fines de marzo. Jueces que sin tener la prerrogativa intentan cerrar el Congreso como pasó a fines de marzo. Y esos mismos jueces hoy intentan defenestrar a la fiscal que no tienen competencia para poder removerla, solo la tiene el Congreso. Entonces, ante la frustración, están haciendo estas violaciones grotescas, groseras. Es una dictadura pura, dura, atroz, feroz, criminal, corrupta, que debe ser repudiada y condenada por todos los demócratas del mundo. Lástima que la OEA no pudo hacer una resolución. Tienen tiempo, esperemos que la Iglesia se involucre. El Santo Padre hizo un pronunciamiento muy claro, pidiendo una salida pacífica y democrática el día domingo. Esperemos que la Iglesia Católica, que los países del hemisferio, que los demócratas del mundo, que la Unión Europea condenen y repudien esto y se movilicen para parar esta estocada final del golpe continuado de Maduro. Quienes sí se están movilizando son los venezolanos y la oposición. Precisamente ha hecho un llamado a una convocatoria para que los venezolanos vayan y digan si quieren o no quieren constituyente justo unos días antes de esa votación. ¿Qué cree que va a pasar en Venezuela? Bueno, creo que es una maravillosa iniciativa de la oposición para demostrar que su lucha es pacífica y democrática. Lo del 30 de julio es un golpe, porque es una pseudoelección donde un tercio de esa constituyente, paraconstituyente o constituyente cubanoide, es designada por Maduro y, como le digo, los otros 2 tercios son delegados territoriales, donde un municipio rural pequeño con poca población tiene la misma representación que un municipio urbano con población grande. Eso le permite, con muy poca votación a Maduro, tener mayoría para, con esa mayoría de la constituyente, cerrar el parlamento opositor, defenestrar a la fiscal si es que no lo hacen antes, cancelar las elecciones de gobernadores, cancelar elecciones presidenciales e instalar una suerte de Norcorea en el Caribe o una Cuba 2 en Venezuela. Esa es la intención, eso es lo que está en curso, eso es muy grave. ¿Qué van a hacer los venezolanos? El 16 de julio mostrar al mundo que son millones los que quieren vivir en democracia, con libertad, con ese ejercicio de consulta que han convocado 2 semanas antes de que Maduro intente consolidar la estocada final de su golpe. Merecen todo el apoyo en ese camino. Lo de julio, Eva, este mes de julio hay una lucha existencial por el futuro de la democracia en América Latina. Y se lo digo como boliviano. El señor Maduro, el 30 de julio, matando gente, metiendo civiles presos en cuarteles militares, procesando a todos los opositores, logra consolidar la instalación de una nueva Cuba en Venezuela, antidemocrática, sin elecciones, sin libertad, sin derechos, conculcando y pisoteando todo lo que significa la democracia.
pues me imagino que en Bolivia buscarán seguir la misma receta y a algún otro se le ocurrirá que este puede ser un camino viable. Está en juego la democracia de América Latina. La OEA no pudo tener los 2/3 de votos, tiene la obligación de volverse a reunir, y la Iglesia Católica, tomando las palabras del Santo Padre, la carta de Parolín, el secretario de Estado del año pasado, ojalá que la Iglesia pueda hacerse presente, hablo del Vaticano, en Venezuela para respaldar la posición del Monseñor Diego Padrón y la Conferencia Episcopal Venezolana, que han llamado a esta constituyente un golpe y la instalación del comunismo para siempre, sin democracia ni libertades en Venezuela. Julio es crítico para nuestro hemisferio, el punto central es Venezuela, la oposición merece todo nuestro respaldo ante esta intención del señor Maduro de, cuando ya no tiene votos, por la fuerza, matando, disparando, quitando la vida de jóvenes, matan 1 por día, casi con cupo, metiendo diputados a guarniciones militares. Son temas que solo se veían en gobiernos de facto y sin embargo ahora están pasando en el siglo XXI, y la comunidad hemisférica, democrática e internacional, y también el Vaticano, están llamados a tomar una posición firme, clara, pronunciarse y hacerse presentes en Venezuela en este mes. Expresidente, pero para terminar, por lo que entiendo de su respuesta, es que el 16 lo que podemos esperar es una gran convocatoria de venezolanos diciendo seguramente que no quieren a Maduro. Sin embargo, eso no es más que un saludo a la bandera, no pasa nada. Bueno, pero es una demostración pacífica, democrática, apabullante. Estoy seguro que el mundo va a poder constatar la diferencia. Quienes quieren vivir en democracia, con voto, con libertad, son los opositores, y lo van a dejar claro y quedará fehacientemente constatado el 16 de julio, versus un gobierno que solo le queda la represión, la persecución, el seguir robando, el seguir destrozando y seguir perpetuando una narcodictadura de corte criminal que está destrozando Venezuela. Para el mundo va a quedar obvio y claro quién quiere el camino democrático, pacífico, con respaldo masivo. El 16 de julio la oposición podrá mostrar eso al mundo, y el 30 de julio será el intento de Maduro de hacer la estocada final de su golpe, si es que la comunidad internacional antes no ha tomado un papel activo, directo, con pronunciamientos contundentes, taxativos y, de ser posible, haciéndose presentes grupos de cancilleres de la OEA en Venezuela, el Vaticano en Venezuela, la Unión Europea en Venezuela, porque nos estamos jugando el futuro de la democracia y la libertad en América Latina, en la tierra de Simón Bolívar. Vengo de un país que le debe libertad e independencia a Simón Bolívar. Soy de Bolivia, la hija predilecta. Le debemos eso a Venezuela, por eso apoyo a los venezolanos que hoy están haciendo, después de 2 siglos, una nueva lucha por la libertad y democracia en ese país, y estoy seguro que la oposición va a triunfar, va a prosperar y le va a devolver democracia y libertad a toda América Latina, como hace 2 siglos nos la dio un venezolano a caballo llamado Simón Bolívar. Pues, expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Como dice Julio, mes crucial para Venezuela. Muy buenas tardes. Así es. Gracias, Eva. Buenas tardes.